¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Las Confidencias. Las Confidencias de Génesis 98.1 a esta hora de la noche, donde quiera que tú te encuentres. Gracias por sintonizar 98.1. Soy Coranelda González y hoy te voy a hacer confidencias sobre un tema sasazo que ha pedido el público y que yo estoy también muy interesada en conocer más a profundidad de este tema, porque además de mitos, creo que hay muchas falsas creencias también sobre el tema que hoy vamos a tratar. Se los voy a describir. Hablaremos del símbolo a la sanación, el tarot de Marsella en el desarrollo humano. Hoy vamos a platicar de este tema con un especialista que ha trabajado nada más con el tarot durante 45 años. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado diversas formas de conocerse, de comprender sus procesos internos, de encontrar sentido en medio de la incertidumbre. Una de estas vías ha sido el tarot de Marsella, un sistema simbólico que, más allá de la visión esotérica o adivinatoria que comúnmente se le atribuye, puede convertirse en un instrumento de reflexión, autoconocimiento y fortalecimiento personal. Hoy está conmigo para hablar de este tema desde España, desde un lugar hermoso como Barcelona, Daniel Rodés Pascal. Él es escritor, es investigador, él es maestro, director de la escuela también internacional, donde se ha preparado a mucha gente que se han convertido incluso en maestros a lo largo de muchos lugares en Latinoamérica, inclusive en México, aquí en Monterrey, en Guadalajara, en Oaxaca, también en Buenos Aires, en Chile, todos estos lugares que me platicaba ahorita Daniel, que vamos a platicar con él. Ha divulgado y desarrollado sistemas asociados a la psicoterapia y la espiritualidad aplicada a nuestra vida. Y hoy le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Cora. Encantado de estar con todos vosotros. Cuéntame un poco, a ver, para entender, porque sí hay muchas falsas creencias sobre el tarot. Primero, ¿qué es el tarot? Sí. El tarot es un conjunto de imágenes que contienen una gran riqueza simbólica y en la cual hay una estructura en la que todas sus imágenes están relacionadas. Podemos partir de la idea de que el tarot nace a principios del Renacimiento como una especie de juego moral. Es decir, cada una de sus imágenes servía para explicar los diferentes aprendizajes de vida o lecciones de vida que todo ser humano tiene que realizar. Después, al cabo ya de cierto tiempo, donde empiezan a surgir personas que le dan un carácter adivinatorio, que es lo que existe hoy en día, sí, ¿no? Creemos que con el tarot adivinaremos el futuro. Pero, sin embargo, nosotros tratamos de recuperar ese sentido original, que es, cada una de sus imágenes nos habla de algo que tenemos que vivir, de un aprendizaje de vida. Por tanto, nos ayuda a tomar conciencia de qué tenemos que corregir en nuestra vida, qué tenemos que aprender, ¿no? Y entonces este sería el sentido, el objetivo principal. Ok. Hay distintos tipos de tarot, porque hoy estamos hablando o refiriéndonos, desde hace 45 años tú tienes trabajando el tarot de Marsella. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos tipos de tarot existen? Mira, lo que pasa es que en el mercado se habla de tarot así en general. Yo siempre digo que la gran mayoría de barajas que podemos encontrar realmente no son tarot, son juegos de naipes. Ok. Porque, claro, se diferencia en que el tarot encierra un conocimiento universal, es un libro de sabiduría en realidad, mientras que hay otros tipos de juegos que son realmente juegos de naipes. Porque claro, un juego de cartas que es el tarot de los gatos, por ejemplo, es una cosa que no tiene relación con la sabiduría, ¿no? Y por tanto hay que distinguir esto. Originalmente el tarot nació como un conjunto de imágenes, pero que no eran cartas. Hay un tarot llamado el tarot de Carlos V en Francia, que es hacia el año 1500, que realmente son unos cuadros, es decir, unos cuadros de unos 50 centímetros de alto, que están, además el fondo tiene pan de oro, muy bonitos, y realmente eso se utilizó como unas imágenes, pero que no eran cartas, ¿no? Es con el paso del tiempo que va derivando, ¿no?, hacia lo que hoy día conocemos. Entonces, el tarot en sí es un compendio de sabiduría, lo podemos resumir así. Lo podemos resumir como un compendio de sabiduría. Y podríamos decir que en unas pocas imágenes hay una enorme cantidad de información. Hay personas que dicen, bueno, pero vosotros, por ejemplo, nosotros hemos escrito de nuestras obras 7 libros distintos, hablan sobre tarot. Y la persona dice, bueno, pero ¿y eso no se repite? Pues no, no se repite. Los 7 libros hablan de distintas ópticas o aspectos. ¿Eso qué significa? Eso significa que detrás de unas pocas imágenes hay una enorme cantidad de información que se puede ver desde diferentes ópticas. Desde la simbología, hay conocimientos de alquimia, de geometría sagrada. Hay una faceta que es el tarot terapéutico, lo podemos usar en ese sentido.
otra forma que nos enseña cada carta, el aprendizaje. Es decir, hay diferentes ópticas. Por tanto, es un conocimiento que a medida que te vas adentrando en él, dices, no termina nunca, porque siempre hay más y más a descubrir. Sí, o sea, una persona no podría tener toda esa información con una sola ocasión que se siente con una persona que Correcto. sabe. ¿Se dice leer o interpretar el tarot? Sí, se puede utilizar cualquiera de los dos aspectos, pero Sí. partimos nosotros de una idea, que son unas falsas creencias, ¿no? Que tú empezabas a apuntar, ¿no? Una falsa creencia, creer que el tarot le habla al tarotista. No, el tarot le habla al consultante. Es exactamente igual que el proceso de los sueños. Hay una persona que tiene un sueño, se va al psicólogo y le pregunta qué significa el sueño. ¿Qué hace? Interpretárselo. Con el tarot hacemos lo mismo. Las cartas las tiene que elegir la persona y las tiene que ver la persona. Entonces nosotros le interpretamos. Aquello significa, es tal cosa. Fíjate que una persona no se le ocurriría nunca ir al psicólogo a decirle, mira, yo he tenido un sueño que quiero que me lo interprete, pero además me tiene que adivinar lo que he soñado. No, a nadie se le ocurre eso, ¿no? No. Pero claro, con el tarot sí pasa. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Que la persona va allí y dice, quiero que me diga, a ver, adivíneme. ¿Por qué? Porque es una falsa creencia. Porque se ha generado una falsa creencia de que el tarot funciona de esa manera y no funciona así, porque el tarot funciona a la persona. Mira, tuvimos un caso de una mujer, que lo explico muchas veces, había una mujer que se dedicaba a leer el tarot, ¿no? Es más, vamos a hacer algo. Tenemos que ir a la pausa. ¿Y te Venga. parece bien? Me lo cuentas regresando Te lo ahorita a la cuento luego. pausa. Ahí Sí, está, sí. ahí, No me ahí. le cambien porque Ahí esta está. historia creo que va a estar buena. Pinta para Muy bien. muy interesante. Y hablaremos también de las falsas creencias sobre el tarot. ¿Para qué nos ayuda? Porque sí nos ayuda. Me está contando aquí mi invitado Daniel. Y además también puede ayudar a sanar, a prevenir y a muchas otras cosas más. Hablaremos de esto y mucho más al regresar del símbolo a la sanación, el tarot de Marsella en el desarrollo humano. Volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias. Oye, pues qué buenas confidencias tenemos hoy con Daniel Rodés Pascal, que te decía yo al inicio del programa, Daniel es escritor, es investigador, maestro. ¿Cuántos libros llevas, Daniel? Unos 20. 20 libros, ¿todos hablan del tarot? No. No, Son algunos. 7. Hay otros libros, hay libros que hablan sobre las leyes herméticas, Ya. otro también sobre el campo de los ángeles, de Cábala también tenemos. Ay, qué maravilla. Varios libros escritos, ¿no? Porque es otro de los temas importantes de la escuela. Y, bueno, tenemos libros que hablan de geometría sagrada, en fin, hay diferentes tipos de temas. Y evidentemente del tarot. Y evidentemente del tarot. Del tarot también. Sí. Me ibas a contar un caso Sí, te iba a sobre el contar. tarot de Marsella. Exacto, sí, te iba a contar este caso. Había una mujer que resulta que se dedicaba a echar las cartas. Sí. Resulta que el marido la engañó y la abandonó. Y resultó que entonces, como esta mujer utilizaba, claro, su propio sistema, De esas cosas que no pasan. no pasa casi nunca. Casi. Entonces resulta que le empezaban a venir, venían mujeres, ¿no?, a su consulta, mira, que me mires mi vida y esto. Y entonces ella le decía a la mujer, pues yo veo que aquí tu marido te va a engañar, te va a dejar. Venía otra persona, lo mismo. No, pues yo veo que tu marido te está engañando. Y así, con todo. ¿A todas? Sí, exacto. Entonces, claro, ¿por qué pasaba esto? Esto pasaba porque esta persona, en lugar de hacer que el consultante fuera el que tomara las cartas, lo hacía ella. Ya. Por tanto, el tarot le estaba hablando a ella. No le estaba diciendo a la persona lo que le ocurría, sino veía el reflejo de ella misma. Claro. ¿Sabes? Y por tanto todo era igual. Eran una bola de engañadas todas. Sí, entonces es una de las causas por las cuales hay tantos errores en las personas que tratan de leer el tarot. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es de que... Hagamos el ejercicio porque Sí. se está viendo en las redes Sí. sociales. Traemos Bueno, aquí el tarot sí. de Marsella. Mira, aquí Vamos tenemos a las hacer un cartas. ejercicio. ¿Cuántas Vamos a hacer un cartas ejercicio. son? ¿Cuántas Bueno, láminas son? son 78, pero aquí tenemos solo los 22 arcanos mayores. Ok. Sí, entonces la persona hace una pregunta, Sí. ¿no? Y tiene que elegir una o más cartas, ¿no? Por Podemos ejemplo, hacemos un sí. ejemplo ahorita y yo hacemos te un hago una ejemplo ahorita. pregunta. Sí, correcto, sí. Ay, Sí, qué pues venga, nervio. hazme Oye, una ¿y no pregunta, pasa sí. nada si uno hace la lectura del tarot en público? Porque esto se va a subir a las redes sociales. Ninguna. No pasa nada, no me pasa nada. Si No. me atrevo a hacer una pregunta fuerte. Bueno, claro, eso ya depende de ti, de lo que quieres que la gente escuche, claro, ya. Eso ya es un tema... Cuidado con lo que voy a preguntar. Cuidado con preguntar, sí. Dicen, ¿verdad? Claro. Preguntas poderosas. Sí. Ok, ¿qué tengo que hacer? Primero hacer la pregunta. Primero hacer la pregunta. Sí. Ok. ¿Voy a vivir muchos años? Bueno, esa pregunta no es procedente. de ¿No entrada. procede? No. Mira, Ups. nosotros somos uno de los impulsores del código ético de la profesión. El código ético significa que hay ciertos temas o ciertas formas de plantear las cosas que no son éticas.
Es decir, con el tarot no podemos decir, ¿y cuándo se va a morir esta persona? De la vida no. No, porque esto no es ético. Otra cosa es que tú me digas, Ya. mira, a mí me gustaría saber pues en qué áreas tengo que prestar más atención para vivir más años, ¿no? O ¿qué me sugeriría el tarot para tener una larga vida? Eso sería otra cosa, otra manera de hacer la pregunta. O sea, las preguntas hay que hacerlas de tal manera que, digamos, no estemos sentenciando. Uno de los elementos del código ético es el tarot sirve para orientar, no para sentenciar. Claro, y ¿verdad? algo que los pacientes se les llama, o al consultante, no sabe porque lo ignoramos o porque nunca nos han leído el tarot. Nunca nos han leído el tarot. Y dos, una persona ética como tú, que tienes ya una escuela y una formación, te lo dice. A lo mejor otra persona te dice, ahorita le voy a decir cuánto va a vivir usted, y se agarra y te dice lo que quiere. Mira, yo te sugeriría otra cosa. Yo te sugeriría que eligieras una carta que te indique, digamos, el momento actual de tu vida, es decir, representa en qué momento, en qué proceso ¿En qué momento de mi vida estoy? Me parece ¿sí? muy bien. Entonces, mira, aquí tienes el mazo de cartas, entonces con la mano izquierda puedes cortar. Con la izquierda. Con la izquierda, sí. Okay. Siempre es la mano del y inconsciente. Tiene que ser la persona, obviamente, que va a consultar, la que lo parte, la que Sí, es decir, representa que tú la carta la has elegido. Ok. Y vamos a ver qué carta es. Esta es la carta del ermitaño, la carta número 9. ¿Qué significa esta carta? Vamos a ver un poco rápidamente, ¿no? Lo que te estaría diciendo. El ermitaño significa la experiencia, la persona que es muy experta en una determinada área, es decir, que lleva años, que tiene una experiencia, pero como esa figura donde el ermitaño tiene un farol encendido, significa, bueno, es que esa persona, claro, tiene que, es un poco lo que haces tú, tiene que transmitir aquello que sabe, tiene que comunicar, pero en definitiva, ¿cómo? Arrojar luz. Tu programa, claro, se hace, digamos, de noche, ¿no? Entonces, en las noches hay una luz. En España hay un programa de radio que se llama Luces en la Oscuridad, ¿no? Y, bueno, un poco se podría aplicar aquí en este caso. Ajá, ¿no? este se hace de noche, hay otros que se hacen de día. Sí. Tengo otros programas también. También, Ajá, bueno. Sí. Entonces, el ermitaño significa que tú ya tienes una trayectoria, tienes una experiencia y significa continuidad. Es decir, es un momento en tu vida donde, bueno, en principio no se ven bajo esta primera carta cambios significativos. Pero vamos a elegir una segunda carta, porque fijaros de que el ermitaño está mirando a un lado. Por tanto, seguimos la línea de las miradas y entonces veremos qué es lo que aparece. Sí, por favor. Okay. Estupendo. Oye, me gusta. Ya. A donde mira a la carta de Lemat. Esta carta es el loco. Pero cuando nosotros unimos estas dos... El loco, Lemat. Cuando nosotros unimos estas dos cartas, el Lemat, ¿quién es? El buscador. Okay. Eso significa que, dejando de lado esa experiencia del ermitaño, tú no te contentas con eso. Tú siempre vas a buscar cosas nuevas, siempre vas a buscar nuevos proyectos. Y seguramente te está diciendo, además de conservar lo que yo tengo, voy a tratar de buscar algo más, algún otro proyecto. Entonces, claro, son los dos caminantes. Fíjate que esto es un caminante. Y Lemat es el viaje. Posiblemente pues tengas también que realizar algún viaje para ir abriendo horizontes, ir abriendo caminos. Pero bueno, está muy bien, porque los dos son caminantes, por lo tanto significa que tú estás en el camino. ¡Qué maravilla! Oigan, yo estoy bien picada, el programa tiene que continuar, luego les digo qué más me dijo Daniel fuera del aire, lo voy a consultar completamente, pero vamos a irnos a una pausa y regresamos, Daniel, porque hay muchas falsas creencias. Nada más antes de irnos a la pausa, dime de las principales falsas creencias justamente que hay sobre el tarot, ¿cuáles serían? Bueno, aparte de lo que he comentado antes, una sería que el tarot lo sabe todo, no, o lo adivina todo. Okay. No, el tarot solamente va a dar la información necesaria en un momento determinado. Okay. Esta sería. Y después, otra falsa creencia es de que el tarot está relacionado con la magia oscura o con brujería, cosas así. No, no tiene nada que ver. El tarot nos conecta con la luz. Nunca nos va a conectar con energías oscuras. Por lo menos la baraja del tarot de Marsella. ¿Por qué está mucho esa creencia muy marcada sobre el tarot? Dicen, ay, ya que me leyeran el tarot, no, eso es del diablo y eso es brujería. Y de verdad te dicen mucho bueno, de claro, esta parte. Esto parte de la idea de que la Iglesia prohibió, ¿no?, el uso del arte adivinatorio. No solo del tarot, sino de otras cosas. Entonces, cuando la gente interpreta el tarot como arte adivinatorio, claro, hay cierto punto de razón ahí, ¿no? Porque es la adivinación. Adivinación es lo contrario de la divinidad. Okay. Es negar la divinidad, ¿no? Entonces, claro, hay cierto sentido lógico a por qué hay esa. Pero eso es porque hay
como digo, esa falsa creencia o esa idea de algo que es el tarot que no lo es, en realidad no lo es. Todas las personas se quedan muy sorprendidas cuando ven realmente toda la profundidad que podemos encontrar en esas imágenes, cómo nos pueden ayudar, y a partir de ahí vemos de que, claro, no nos está llevando por un mal camino, al contrario, nos da soluciones, consejos, nos permite desbloquear situaciones, es decir, nos va a ayudar a ser mejor nuestra vida en todos los aspectos. Por tanto, nunca va a existir esa idea de que nos puede perjudicar de ninguna manera. Muy bien. Está con nosotros Daniel Rodés Pascal. Él tiene 45 años trabajando con el tarot y justamente estamos hablando hoy del tarot de Marsella. Ya regresamos a través de Génesis 98.1 con más de estas confidencias. Gracias. Ya estamos de regreso con más de estas confidencias en Génesis 98.1 hablando del símbolo a la sanación. Estamos hablando sobre el tarot, las falsas creencias, lo que sí, lo que no. También me decías, Daniel, que es nuestro especialista, autor de más de 20 libros, me decías ahorita, y 45 años trabajando y tratando con el tarot de Marsella. Me decías que el tarot ayuda. Sí. ¿En qué ayuda a una persona tener este conocimiento o ir a que le interpreten el tarot? Básicamente a tomar conciencia. Es decir, a comprender el que está ocurriendo. Porque, claro, partimos de la idea de que todo lo que está viviendo la persona está asociado a unas causas. Por lo cual, el tarot, sobre todo, lo que nos ayuda a tomar conciencia en el presente y a comprender aquello que ha ocurrido en el pasado, que nos está influyendo, para a partir de aquí abrirnos a un nuevo futuro. Entonces, no podemos cambiar un futuro si no primero tomamos conciencia del presente y del pasado. Entonces, el tarot nos ayuda a eso, a una toma de conciencia. Entonces, cuando la persona toma una toma de conciencia, entra en un proceso de sanación. ¿Sí? En un proceso de sanación. Yo comprendo que a lo mejor eso que me ocurrió pues venía de mi familia, de mi árbol genealógico, comprendo de que fue un error que ocurrió en su momento, pero aquello sirvió para algo, encontrar un sentido al error, encontrar que todo fue un proceso pedagógico. ¿Dirías, Daniel, que el tarot se puede considerar un lenguaje del inconsciente? Es así, sí, sí. De varios libros yo estuve insistiendo en algunas editoriales que me pusieran un título, al final conseguí finalmente que una editorial publicara uno de nuestros libros bajo ese nombre, El espejo del inconsciente. Ajá. Es decir, para mí el tarot es el espejo del inconsciente. Porque cuando una persona contempla una de sus imágenes, que son arquetípicas, la persona ahí ve reflejada una experiencia de su vida. Por tanto, por ejemplo, imaginemos la carta esta que vemos aquí, que es la carta del Lemata, la carta del loco. Hay personas que dirán, a mí me gusta mucho, a mí me encanta. Y en cambio, otra persona puede decir, a mí no me gusta que alguien se marche. ¿Por qué? Porque esa persona ha tenido un abandono en su vida o una pérdida. Y entonces el contemplar esa imagen de alguien que está caminando con una mochila al hombro y que es como una especie de peregrino, a la persona no le ocasiona demasiada satisfacción. Y entonces cuando una persona dice, esta carta a mí no me gusta o me desagrada, le empiezas a investigar y a preguntar qué es lo que no le gusta realmente, ¿no? Y entonces siempre aparece que la persona ha tenido una experiencia en su vida que ve reflejada en la carta. Pero eso es totalmente inconsciente, ¿no? Sí, claro. Porque, claro, tú solo tienes que enseñar. Como el típico ese dicho que dice, cada quien habla de cómo le va en la fiesta. O sea, en este caso se traduciría, cada quien interpreta según lo que está viviendo. Correcto. ¿No? En ese y momento. Entonces esta es una de las diferencias del tarot de Marsella respecto a otras barajas, que no es determinista, sino que incluso el rostro de cada uno de los personajes no expresa una emoción. Igual que hacían los antiguos egipcios con el arte hierático. No expresa ninguna emoción. Y es la persona la que termina por reflejar o darse cuenta, ¿no?, de lo que esto está viendo allí. Por ejemplo, hay una carta que es esta, que es la carta del emperador, que esta carta representa al padre, el arquetipo del padre. Entonces, nosotros hacemos diferentes ejercicios, como decirle a la persona, mira el rostro del emperador, ¿qué te parece? ¿Está serio? ¿Es una persona así muy severa? ¿O por el contrario parece que está tranquilo y está amable? Entonces son dos formas distintas de ver la imagen. Cuando tú preguntas esto en público o en las clases, te das cuenta de que varias personas alzan la mano en una pregunta y otros alzan la mano en la otra. Bueno, unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra. Esto pasa en todas las cartas. Y en este caso, ¿qué estarían viendo? Estarían viendo la relación con su propio padre. Sí. Es decir, si resulta que la relación con tu padre tú lo has visto como una persona severa, autoritaria y demás, claro, verás que está enojado. Sí. Pero si la persona tiene una relación que su padre es bondadoso, muy bueno, generoso, dirá, ay, pues... Yo lo vi inmediatamente relajado porque ve hasta su postura.
Ajá, la postura sí, y está así como con una mirada sí, muy noble viendo hacia el horizonte, ¿no? Obviamente evoco a mi papá y eso es sí, exactamente. O exacto. sea, es que cada quien lo interpreta como ¿Cómo? conforme a lo que está Entonces, por viviendo. ejemplo, la carta del sol, donde aparecen Ajá. aquí unos niños, ¿no? La carta del sol es una carta que le gusta a la gran mayoría de personas, porque nos habla de la infancia, feliz y demás. Pero resulta que hay una persona que perdió un hermano cuando era pequeño, Mm. ¿no? Entonces ve esta carta, le entra melancolía, añoranza, Dolor. porque está viendo reflejado eso. Entonces, es una herramienta terapéutica extraordinaria, También porque nos aparte. permite identificar qué es aquello que tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, qué es aquello que nos está reflejando. El tarot de Marsella puede ser utilizado hablando de este tipo de situaciones, de herramientas, como herramienta de desarrollo humano más allá de lo esotérico. Sí, por supuesto. Es decir, nosotros en los cursos de tarot no hace falta que la persona tenga unos conocimientos previos, Ok. ¿no? Cualquiera Eso sí, puede tomar el curso del tarot. cualquiera. Eso sí, tiene que haber, claro, un cierto interés en tratar de evolucionar, ¿no? ¿Cuánto tarda una persona en aprender a interpretar el tarot? Depende. Depende de las capacidades de cada uno, ¿no? Pero normalmente en un periodo de 4 meses la persona tiene las bases para ya empezar a interpretar adecuadamente. ¿De qué les sirve a alguien que me está escuchando ahorita decir, siempre quieres aprender como que algo nuevo? ¿De qué les serviría aprender a interpretar el tarot a esta persona que hoy nos está escuchando? Bien, cuando uno aprende a interpretar el tarot hay que entender de que se lo puede interpretar a sí mismo, que es otra de las falsas creencias del tarot, que dicen, no, uno no se lo puede leer. No, Siempre se ha dicho, no es ¿no? verdad, se puede leer a Sí uno se perfecto. puede. Sí, se puede. O leer a otros. Por ejemplo, en nuestros cursos vienen gente que dice, no, yo quiero aprender el tarot simplemente para saber esa información y adquirir conocimiento, y hay otras personas que dicen, no, es que además yo quiero también aprender a leerlo, ¿no?, para otros. Entonces, aprender a leerlo es siempre, claro, con la idea de tener una herramienta para poder ayudar a los demás, ¿no?, para poder orientar. Entonces, puede ser uno de los objetivos o propósitos que tenga la persona. Pero puede haber también alguien que diga, no, yo el propósito es simplemente adquirir conocimiento, y también está bien. Y listo, muy bien. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más de estas confidencias. Está con nosotros directamente desde Barcelona Daniel Rodés Pascal, hablando sobre el tarot de Marsella. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de estas confidencias, hoy platicando sobre el tarot de Marsella. El tarot de Marsella no es únicamente un conjunto de cartas cargadas de imágenes arquetípicas, como lo estábamos platicando con nuestro invitado, con Daniel Rodés. Es un lenguaje simbólico que dialoga con el inconsciente, también lo mencionábamos hace unos instantes. Cada arcano refleja aspectos de la experiencia humana, miedos, virtudes, aprendizajes, crisis, renacimientos. Así, al explorar sus símbolos, la persona no recibe pues un destino predicho, sino la oportunidad de interpretar su presente, descubrir los recursos internos que también posee para afrontar sus desafíos. ¿Te parece buena la descripción? Me parece excelente. ¿No? Perfecto. Con tantas ideologías que luego se nos hacen y tantas marañas en la cabeza. Me gustaría que me contaras alguna experiencia. Tienes 45 años trabajando con el tarot. Sí. Seguramente se lo has interpretado, no sé ya, ¿a cuántas personas, Daniel? ¿Recuerdas tú? No sé. Muchísimas personas. Muchísimas. ¿Algún caso que te haya impactado, que te haya marcado tu vida al estar interpretándole el tarot a una persona, sin decir el nombre? ¿Y cuál fue esa lectura o esa interpretación? ¿Hasta dónde puede llegar? Me gustaría saber de un caso bueno y un caso, pues, también no tan bueno, ¿no? Bueno, a ver, casos hay muchísimos. Ahora, claro, por ejemplo, te puedo explicar uno. Pero, ¿no?, que han marcado tu vida y que haya sido real, has leído a una persona. Bueno, a ver, hay muchísimos casos. Voy a contar uno, que es el siguiente. Hubo una mujer que resulta que hacía ya años, hacía tiempo, que había roto, tenía un ex con el que, digamos, tenían distancia, ¿no? Pero resulta que la mujer dijo que sentía como una especie todavía de lazo, que no se había conseguido desprender y por tanto no conseguía entrar en una nueva pareja porque siempre le venía, ¿no?, esa especie, digamos, de vínculo, de recuerdo. Y entonces digo, es que me gustaría deshacerme de esto. Como que estaba atorada ahí. Correcto. De esos casos que tampoco casi pasan. Okay. Y entonces resulta que al echarle la lectura de tarot, le salía, buscamos la solución, ¿no? Entonces le salía la carta de la papisa. Entonces, al mirar la carta de la papisa, yo vi que, claro, la carta de la papisa significa algo que la persona guarda todavía, ¿no?, en su interior, lógicamente, el libro es la memoria, pero el hecho de que, digamos, tiene esa idea de que algo está encerrado, oculto, le dije, ¿tú no guardarás algo en tu casa de esa persona? Dice, no. Dice, no, yo no tengo nada.
¿estás segura? No, no recuerdo. ¿Estás segura? Y es insistiendo. Y al final dice, ay, guardo todavía el vestido de novia dentro del closet. Ay, no, peor todavía. Digo, claro, vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? Entonces le sacamos otra carta y le sale la carta del juicio. Entonces la carta del juicio hay unas llamas de fuego, hay también un lugar donde las personas salen de las tumbas y hay un paisaje en el campo. Y le dije, pues tú lo que tendrías que hacer es ir al campo, llevarte el vestido de novia y quemarlo, ¿no? A ese grado para poder desnudar esa situación. Sí, espera, entonces ella me dice, es que nosotros nos casamos en el campo. Digo, claro, pues entonces tenéis que ir a ese mismo lugar. Porque el juicio es una renovación de algo donde uno ya ha estado, porque las personas se levantan de las tumbas, por tanto han estado allí y ahora no renacen. Y efectivamente, consiguió ir allí, hizo lo que le habíamos dicho, y ya después del tiempo dijo, me siento totalmente liberada de esto. Claro, entonces hay muchísimos casos, ¿no?, de este tipo, ¿no? Espérame, aprovechando la situación, a ver, hay la amiga de una amiga que todavía guarda el vestido de novia, que porque bien bonito, que bueno, hay quienes decían, hasta para que mi hija lo use cuando se case, pero hoy los matrimonios tardan más en formarse que en deshacerse, lamentablemente, o ya es más difícil que se dé luego las bodas. A ver, entonces, para las mujeres que están escuchando hoy y que lo tienen ahí de recuerdo, pero ya hasta se divorciaron y el vestido ya está guardado, o sea, ¿de verdad lo sugieres? ¿Hay que irnos a quemar el vestido al lugar donde nos casamos? ¿O se puede quemar ahí donde caiga? No, mejor hay que... Si lo regalamos, mejor. Aquí porque Daniel, se dio el caso de ese lugar, ¿no? Pero hay que desprender, en cualquier caso sería desprenderse. Regalarlo. Sí, no tiene uno que quemar tan bonitos que correcto, están los vestidos correcto, de novia. correcto. Sí, lo podemos regalar y ya nos liberamos. Exacto. Ahí está, muchachas, ahí Exacto. está la clave y entonces va a llegar un nuevo amor. Sí. Empiecen por eso, chicas. Mira, te cuento el caso. A veces, incluso no solamente las cartas, sino la manera en que coloca las cartas la persona sobre la mesa. Hubo una mujer que quería hablar sobre la relación. Te cuento casos de mujeres porque sé que la audiencia, ¿no?, sí, es básicamente femenina. Una mujer que resulta que estaba muy preocupada por su hija, ¿no? Total, que hicimos una lectura. Pero entonces resulta que la persona, como hemos dicho, la persona es la que elige las cartas y las coloca sobre la mesa. Nosotros después lo que hacemos es interpretar. Aquí tenemos la carta que es la emperatriz, es la figura de la mamá, ¿no? Y la otra carta, ahora no recuerdo cuál era, tengo una, pero no recuerdo cuál era. Total, que entonces a la hora en que la persona coloca las cartas sobre la mesa, hace algo así. Es decir, coloca una carta, su carta, encima de la otra. Y entonces le decimos, es una persona súper controladora y siempre estaba ahí como tratando de dominar a la hija, ¿no? Te das cuenta de que estás tapando a tu hija, que no dejas ser ella misma. Y entonces, claro, digo, tenemos que modificar esto. Trata de modificarlo. Y entonces la persona vuelve a tomar la carta y la coloca así. Se ha separado un poco, pero sigue todavía encima una carta de la otra. A la tercera vez, lo mismo. No conseguimos que la mujer terminara por separarse. Terminó la lectura como algo así, más o menos, ¿no? Más o menos así, todavía quedaba un poco. Entonces, claro, en este caso hay una resistencia por parte de la persona y a pesar de que empieza a tomar conciencia de algo, no termina. Antes tú me decías, explícame un caso favorable y otro no tanto. Y otro no tanto. Este sería el no tanto, ¿no? Entonces, claro, puede ser que la persona se dé cuenta, pero si realmente no toma plena conciencia, por mucho que tú le hayas dicho, esa persona seguirá siendo una persona dominante, que era lo que pasó aquí. Entonces ella, a pesar de que intelectualmente podía llegar a entender que no debía dominar a la madre, sin embargo... A la hija. Perdón, a la hija, perdón. Sí. Sin embargo, seguía otra vez en su interior con esa convicción. Y bueno, a veces se da este caso. No es lo más frecuente es que la persona sí que comprenda, pero hay casos donde la persona pues tiene dificultad para entender. Sí, claro, una cosa es preocuparte por los hijos y otra cosa es no dejarlos vivir. No dejarlos vivir, exactamente. No dejarlos vivir, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien, tenemos que irnos al corte. Ahorita me dices dónde te encontramos, hay muchas preguntas sobre el tarot, sobre la gente, si hay cursos en la escuela, es online también, ahorita me lo cuentas, Daniel, porque las personas que están interesadas en aprender también un poco más a profundidad de esto, pueden contactarse a través de las plataformas digitales. También ahorita regresamos y les damos todos sus datos y más información sobre el tarot de Marsella de que estamos hablando esta noche aquí en Confidencias en Génesis 98.1. Regresamos.
Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y bueno, estamos en la recta final ya de este programa hablando sobre el tarot de Marsella que ofrece a las personas en síntesis, mencionábamos herramientas de fortaleza personal, ¿no? Al hacerse visibles los recursos internos que muchas veces permanecen ocultos, es decir, la intuición, la creatividad, la fe en uno mismo, la aceptación del cambio, en lugar de depender de fuerzas externas. El consultante aprende a confiar en su propio proceso, a caminar con mayor claridad hacia el bienestar integral. Y decíamos también, Daniel, que tanto como consultante como también una persona que sabe interpretar. De ambas maneras, una persona se beneficia. Sí, efectivamente. Sí, de ambas maneras. Muy bien, y me decías que hay una forma también muy directa para prepararse. ¿Dónde y cómo pueden hacer las personas que nos escuchan si quieren tener más información, si quieren prepararse, capacitarse para interpretar el tarot? Bueno, nosotros estamos en las redes, digamos, ¿no? También en Internet, pero si una persona quiere encontrarnos simplemente buscando como Escuela LeMat, nos puede encontrar en todas las redes. Y después la página web nuestra, que si quieres se puede decir, que es tarot, es también muy fácil, tarotmarsella.com. No es tarot de Marsella, sino tarotmarsella.com, ¿no? Esta es la página nuestra, la web, digamos. Entonces ahí hay también referencia a todas las delegaciones que tiene la Escuela LeMat en distintos países. Una de ellas está en Monterrey. Es decir, sí, de nuestra amiga Marce, le mandamos besos. Marcela Maya. Está en Monterrey, Marcela Maya. Entonces, pues bueno, cualquier persona, yo ya me voy esta semana, es decir, que bueno, prácticamente ya estoy a punto de irme. Pero bueno, cualquier persona que quiera contactar con nosotros, la Escuela LeMat de Monterrey, pues con mucho gusto está a servicio de todos. Aquí para la gente que nos escucha en Monterrey, en el 98.1, directamente en la radio, aquí localmente. ¿Y cómo dirías que se puede integrar el tarot en prácticas de meditación o espiritualidad cotidiana, Daniel? Sí. Nosotros tenemos también creadas unas meditaciones con cada uno de los arcanos, ¿no? Son para integrar el arquetipo correspondiente. Entonces, de lo que se trata básicamente es de imaginar que tú te conviertes en el personaje de la carta y bajo esta meditación, entonces te puedes sugerir una serie de preguntas. ¿Cómo te sientes siendo este personaje, ¿no? Y la persona es curioso porque en la meditación de cada personaje lo que siente es distinto. Es decir, yo me identifico como la papisa, por ejemplo, pues me siento tranquilo, me siento en paz, ¿no? Si me identifico como el emperador, entonces me siento fuerte, me siento responsable, ¿no? Sí. Y todo así. Es decir, realmente también tiene una gran influencia, si tú lo quieres hacer a nivel de meditación, tienen también una gran influencia en lo que serían las sensaciones que tiene cada uno, porque estamos conectando con el arquetipo. La idea principal para nosotros de la meditación no es imaginar algo por ahí como fantástico, sino que simplemente es imaginar que uno se convierte en el personaje. Esto es integrar el arquetipo en uno mismo, ¿no? Yeah. Y esta sería la mejor fórmula. Muy bien, pues qué interesante, de verdad es que eres un libro abierto porque son 45 años de experiencia ya trabajando con el tarot. Y ya por último y para cerrar, me encantaría que en una frase me dijeras qué significa realmente el tarot de Marsella en la vida de una persona. Es aprendizaje y tener sabiduría acerca de cómo vivir mejor. Muy bien, pues yo creo que sí vale la pena conocer a profundidad este tema porque sí es algo que todos buscamos eso, tener mejor calidad de vida, vivir mejor y vivir en paz. Exactamente. Gracias desde Barcelona, pues para el mundo a través de las plataformas y de la radio aquí en Monterrey. Bienvenido siempre, Daniel. Muchas gracias, Cora, y a todos los oyentes. Gracias a ti. Gracias, Marce, querida. Gracias, Joselo, en el control digital de audio. Abraham Romero, Montse Dávalos. Soy Coranelda González. A todo el equipo, muchas gracias, pero principalmente a ustedes por esta noche brindarnos como cada jueves su atención a través de estas confidencias en la radio en el 98.1. Soy Coranelda González. Gracias. Hasta la próxima.